Buenas tardes, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y hoy nos permite poder compartir con cada uno de ustedes. Invitamos que pueda compartir esta transmisión para bendecir una familia en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a estar orando y vamos a agradecer a Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Dios amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias. Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de poder realizar esta transmisión. Gracias, Dios mío, porque es usted quien nos da vida y nos permite cada día levantarnos, nos permite estar en pie, avanzar. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, de conocerte, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, que es grande e incomparable. Tu amor que no tiene fin, Señor. Tu amor, Señor amado, que nos ha alcanzado. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi misericordia. Señor, y ese amor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Hoy nos habla de un Dios que nos perdona, que nos ama, que nos restaura y que tiene un propósito de salvación con nosotros. Dios mío, te pedimos que nos ayudes cada día a hacer tu voluntad, a andar en integridad. Dios mío, ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor amado. Padre, oramos para que bendigas cada hermano, amigo que está conectado en esta hora. Bendice su vida, su familia, de una manera especial. Que tu cobertura, tu protección esté sobre cada uno, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer unos versículos aquí en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Amén. Aquí vemos un pasaje
que nos habla acerca de estos tres hombres, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho, vemos que aquellos jóvenes estaban allí en Babilonia, habían sido llevados de su tierra, ¿verdad? Y habían ido a aquel lugar. Sin embargo, ellos tenían un conocimiento acerca del Dios de Israel, del Dios verdadero y del Dios grande. Y es una oportunidad en la cual podemos ver que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y la orden era que al sonar los diferentes instrumentos, las personas debían venir y adorar aquella estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Cuando sonara la bocina, cuando sonaran aquellos instrumentos, todos debían adorar aquella estatua de oro. Sin embargo, aquí en medio de aquel lugar se encontraban tres jóvenes que marcarían la diferencia. Y es que sin importar el lugar, la época en la cual nosotros nos encontremos, podemos marcar la diferencia. Y allí estaban unos jóvenes lejos de su tierra natal, que habían sido llevados cautivos a una tierra extranjera, pero que a pesar de todas las adversidades que ellos pasaron, a pesar de las dificultades que ellos habían enfrentado, ellos no se olvidaron del Dios en el cual habían creído, del Dios único y del Dios verdadero. Ellos pudieron seguir creyendo en ese Dios grande y todopoderoso, porque el lugar donde nos encontremos, el lugar donde nosotros vayamos, las circunstancias que nosotros enfrentemos, no deben ser o convertirse en un obstáculo para seguir creyendo y adorando a Dios. Aquellos hombres, el hecho de estar en una tierra extranjera no les fue motivo o excusa para alejarse de Dios, para no amar a Dios, para no servir a Dios y para no creer al Dios que ellos habían conocido. Y es aquí donde vemos que estos tres jóvenes se van a enfrentar a un decreto real. Era por orden del rey Nabucodonosor, el que gobernaba en aquel lugar, un rey muy poderoso, que todas las personas, sin excepción alguna, debían adorar la estatua de oro, por consiguiente a sus dioses, a lo que él consideraba era el Dios que le ayudaba. Pero aquí podemos ver que aunque muchas personas se postraron ante aquella estatua, aunque muchas personas la adoraron, aunque muchas personas obedecieron a la voz del rey Nabucodonosor, aquellos tres hombres permanecieron firmes en su fe. En la fe del Dios Todopoderoso, el Dios único y verdadero, el Dios en el cual ellos habían creído. Vemos aquí entonces que son llevados, son acusados, ¿verdad?, delante del rey Nabucodonosor, que habían tres hombres que no se postraban delante de aquella estatua, que no obedecieron aquel mandato. Y es aquí donde podemos ver que son llamados. Con prontitud los trajeron delante del rey Nabucodonosor. Y cuando ellos están enfrente de aquel rey Nabucodonosor, entonces les vuelve a preguntar a Sadrach, Mesach y Abednego que por qué no honraban a su Dios, por qué no adoraban la estatua que él había levantado. Entonces viene consigo también una pregunta. Y aun cuando él sabía de que ellos no habían adorado aquella estatua a sus dioses, estaba diciendo y le estaba, quien pudiera pensar o lo pudiéramos decir de esta manera, le estaba dando una oportunidad para que ellos reconsideraran la situación, para que ellos reconsideraran la decisión que habían tomado de no adorar a aquella estatua. Así que Nabucodonosor les sigue preguntando que si estaban dispuestos a adorar a aquella estatua, si estaban dispuestos al oír aquellos instrumentos, ¿verdad?, de música, a postrarse y adorar la estatua que él había hecho. Sin él, aquellos jóvenes decidían no adorarla.
Si aquellos jóvenes no adoraban aquella imagen del rey Nabucodonosor, aquella estatua, dice la Escritura que en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y este era el decreto, esta era lo que aquellas personas tendrían que asumir si no obedecían a la voz del rey. Y no era cualquier rey, era un rey poderoso. Y aquí podemos ver entonces una decisión que aquellos jóvenes debían tomar. Aquellos jóvenes debían de saber si conservarían su integridad, si continuarían con la misma determinación o cambiarían ante la adversidad, si cambiarían ante el decreto de aquel rey que no era cualquiera, era ser echado en el horno de fuego. Y es allí donde muchas veces nosotros nos vamos a ver confrontados ante la situación difícil, ante la oposición, ante personas que se levantan en contra de nuestra fe, en contra de nuestra creencia, en contra del Dios en el cual nosotros hemos creído. Y aquí vemos un rey que se había levantado en contra de aquellos 3 jóvenes, en contra de aquellos 3 hombres, ¿verdad? Y los confronta y les está diciendo que si ellos no hacían como él quería, serían echados al horno de fuego. Y pudiéramos colocarnos en la situación de aquellos jóvenes, pudiéramos colocarnos en la situación de aquellas personas. No era fácil para ellos. Imagínense tener que ser echado en el fuego, en el horno de fuego ardiendo. Pero aunque el decreto era esto, eso no sería lo que movería el corazón de aquellos jóvenes para no adorar a Dios, para no servirle, para de pronto negarlo en ese momento y cambiar de opinión. Y muchas veces cuando somos expuestos a situaciones difíciles, cuando somos confrontados, cuando muchas veces somos perseguidos, cuando somos cuestionados, ¿de qué manera respondemos? ¿Será que aún continuamos siendo íntegros delante de la presencia de Dios? ¿Será que aún continuamos con la misma determinación de servir a Dios? ¿Será que aún seguimos siendo las mismas personas que hemos decidido servir a Dios? ¿Será que en nuestro corazón dudamos si servir a Dios o no ante el problema, ante la dificultad? Aquellos jóvenes, ¿verdad?, se enfrentaron a esto, pero la decisión que ellos tomaron, la determinación que ellos habían tomado no era momentánea, no era por emociones, sino que ellos desde un principio habían decidido adorar al único Dios verdadero, al Dios que les había dado la vida, el Dios en el cual ellos habían creído. Y es que el seguir a Dios no debe ser por emoción, por si las circunstancias están bien o no, si están a mi favor o no. Debemos tomar la determinación de servir a Dios con todo nuestro corazón, sin importar el momento difícil, sin importar la circunstancia adversa, sin importar lo que estemos enfrentando. Debe haber una determinación en nuestro corazón, y es servir al Dios Todopoderoso. Aquellas 3 personas se estaban enfrentando a este edicto real, se estaban enfrentando a esta sentencia, pero vale la pena ver cómo ellos responden ante esta circunstancia. Y hoy podemos preguntarnos de qué manera nosotros respondemos ante la dificultad, ante la persecución. Mire cómo aquellos hombres delante del mismo rey, muchos le temían al rey. Muchos conocían su poder, pero aunque ellos sabían de que había un rey poderoso gobernando allí en la tierra, ellos sabían del que el Dios en el cual habían creído era más poderoso, tenía el poder sobre todas las cosas, aún sobre su vida. Y aquí ellos le están diciendo al rey Nabucodonosor, le están diciendo de la siguiente manera en el versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nada de lo que le dijeran, nada de lo que pasara a su alrededor cambiaría la decisión que había en su corazón. Nada de lo que ocurriera, ni de lo que sus oídos pudieran escuchar, cambiarían
la fe que ellos tenían en su Dios los haría cambiar de parecer o los llevaría a servir a otro Dios. No, ellos pudieron ratificar, ¿verdad?, esa entrega de todo corazón hacia el Dios en el cual habían creído. Y aún está diciendo, no es necesario de que te respondamos. Es decir, nuestra opinión no ha cambiado por lo que nos está diciendo. Nuestra opinión no ha cambiado por el edicto que tú has dado. Nuestra elección sigue siendo la misma. No cambiaremos o no negociaremos al Dios que hemos creído, el Dios en el cual hemos confiado, y ellos podían saber y conocer quién era el Dios verdadero. Usted y yo debemos saber el Dios que tenemos, el Dios en el cual hemos creído. Hemos creído en un Dios todopoderoso, hemos creído en un Dios grande, en un Dios que es soberano, en un Dios que tiene poder sobrenatural, en un Dios que es Señor sobre todas las cosas y que todo lo que Él quiere, Él lo hace. Y sabe que están diciendo aquellos jóvenes, que están diciendo aquellas personas, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aquella circunstancia difícil no fue motivo para que aquellos jóvenes dudaran de Dios. Y muchas veces ante el problema, muchas veces cuando se nos presenta un obstáculo en nuestra vida, somos dados quizás a dudar del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No, ante el problema, la persecución, la dificultad, debemos ser y debemos tener la misma fe. Debemos seguir creyendo en el mismo Dios. Nada nos puede hacer cambiar de parecer. Y ellos sabían que habían confiado en un Dios vivo y un Dios real. Usted y yo hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que es real, en un Dios que es verdadero. Los otros dioses son inventados por el ser humano, pero hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra. Y sabe, usted y yo estamos en el camino correcto. Le hemos creído al Dios que nos creó, al Dios que nos formó y al Dios que nos ha dado salvación. Y eso lo tenían claro Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sabían que el Dios al cual servía los podía librar del horno de fuego. ¿Será que hoy nosotros también podemos decir esto? ¿De verdad que lo podemos decir con todo nuestro corazón? Señor, yo sé a quién he servido. Usted y yo debemos saber a qué Dios servimos, a qué Dios le hemos creído, quién es el Dios verdadero y quién es el Dios real. Aunque aquel hombre, aunque aquel rey Nabucodonosor tenía una autoridad terrenal, eso no iba a llevar a aquellos tres jóvenes a dudar del Dios en el cual habían creído. Y usted, sin importar la circunstancia, y yo, no debemos dudar del Dios en el cual hemos creído. Y ellos sabían que el Dios al cual ellos servían los podía librar del horno de fuego. Y Dios tiene, ¿verdad?, el poder, la autoridad para librarnos de cualquier aflicción, para librarnos de cualquier dificultad, para librarnos de cualquier problema. Para estos hombres era el horno de fuego ardiendo, no era un juego. No era cualquier cosa, era un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién nos asustaría ante esta circunstancia? Aquellos tres hombres siguieron creyendo. Aquellos jóvenes le creyeron a Dios. Creyeron que Dios los podía librar. ¿Será que hoy nosotros creemos que Dios nos puede librar? ¿Será que de verdad tenemos esa fe y esa confianza en Dios en la cual le decimos, Señor, sin importar lo que diga el ser humano, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, sin importar las circunstancias adversas, sin importar las noticias, sin importar lo que mis ojos vean, yo sé que tú me puedes librar, yo sé que tú me puedes proteger, yo sé que tú me puedes ayudar. Aquellos hombres no dudaron del poder de Dios. Ellos no dudaron de que Dios los podía librar del horno de fuego. Y usted y yo no podemos dudar del poder que tiene Dios para librar a sus hijos, del poder que tiene Dios para salvarnos. Sin embargo, aunque ellos sabían de que Dios los podía librar y que era así, ellos están diciendo, de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos sabían que Dios los podía librar. Aquel rey tenía un poder natural, pero limitado.
pero el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego tenía un poder ilimitado, un poder sobrenatural, y eso era lo que no sabía el rey Nabucodonosor. Y muchas veces hay personas a nuestro alrededor que nos pueden cuestionar, que nos quieren hacer dudar, que quieren hacernos caer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ellos no conocen al Dios que usted y yo conocemos. Y aquellos jóvenes sí conocían cuál era el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros sabemos quién es el Dios Todopoderoso, no importa lo que escuchemos, lo que veamos, lo que hagan las personas a nuestro alrededor, podemos seguir confiando en Dios, porque cada uno de nosotros somos testigos de lo grande que es Dios, de que de verdad hemos creído en un Dios que es verdadero. Y ellos están diciendo: nosotros sabemos que Dios nos puede librar, nosotros sabemos que Dios nos puede rescatar del horno de fuego, y de tu mano, rey, eso no es imposible para nuestro Dios. Dios lo puede hacer si Él así lo quiere. Y si Dios no lo quiere hacer, si hay un momento en el cual Dios decida no hacerlo, aún así tú debes conocer o debes saber, rey, que ni aún así serviremos a tus dioses, sin importar cuál sea el resultado para nuestra vida. Eso no quiere decir que nosotros vamos a servir a tus dioses, es decir, que ni aún el horno de fuego fue un motivo para que ellos cambiaran o negociaran su fe. Y nada de lo que nosotros enfrentemos en nuestra vida debe ser un motivo para alejarnos de Dios, para inclinarnos ante otro Dios. Nada de lo que nosotros vivamos puede ser un motivo para nosotros dudar del Dios en el cual tenemos de cambiar al Dios verdadero. Aquellos hombres están diciendo: si Dios decide en su soberanía no librarnos, ni aún así te vamos a servir. Es decir, si Dios nos salva, está bien, y si no nos salva, también seguiremos confiando en Dios. Los resultados de aquella circunstancia no era lo que iban a definir la fe de aquellos hombres. Y lo que hoy nosotros estemos viviendo, lo que enfrentemos en nuestra vida, no debe ser motivo para alejarnos de Dios o para servir a otro Dios, para no creer en el Dios verdadero, en el Dios grande y en el Dios todopoderoso. Es decir, en pocas palabras, aquellos jóvenes le estaban diciendo: sin importar lo que digas o lo que hagas, nada nos hará cambiar de opinión, nada nos hará negar al Dios que tenemos, nada nos hará postrarnos ante la estatua de oro que has construido, nada nos hará dudar del Dios Todopoderoso. Y esa es la fe que hoy nosotros podemos tener. Eso es lo que Dios hoy está buscando: hijos que le crean a Él, hijos que anden en integridad, hijos que le amen, hijos que le sirvan con todo su corazón, hijos que no estén condicionados a servir a Dios solamente porque Dios los bendiga o porque Dios los libre. No, sin importar lo que ocurra en nuestra vida, nuestra decisión debe ser la misma y nada debe hacernos cambiar de opinión, ¿verdad? Entonces el rey Nabucodonosor, ante la respuesta de aquellos tres jóvenes, que no era la respuesta que él quería escuchar, dice que se llenó de ira el rey Nabucodonosor y aún se demudó el aspecto de su rostro. La ira llenó el corazón del rey Nabucodonosor. Su rostro cambió, su semblante cambió. ¿Sabe por qué? Porque vio en aquellos jóvenes la decisión de seguir y de servir al Dios Todopoderoso. Sin embargo, su edicto seguía en pie y aquellos jóvenes no retrocedían. Aquel rey tampoco retrocedería ante el mandato de echarlos al horno de fuego, y aún no los echaría en aquel horno de fuego ardiendo, sino que dice la Escritura que lo mandó a calentar 7 veces más de lo que era. Y vemos aquí entonces cómo aquellos jóvenes se enfrentan a esto, y el rey, si seguimos leyendo la Escritura, nos dice que él toma a aquellos soldados más robustos para que lancen al fuego, al horno de fuego, aquellos 3 jóvenes, y sabe que dice la palabra que los lanzó al horno de fuego ardiendo. Y el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, se dio cuenta que cuando los lanzan, mató a aquellas personas que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego, de lo grande que era aquel fuego en aquel horno. Sin embargo,
Ellos cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espanta y se levanta apresuradamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando son lanzados aquellos 3 jóvenes, él dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y mire lo extraordinario, lo que dice en el versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Las ataduras se cayeron. Aquellos hombres andaban en libertad en medio del fuego, porque aquel que sirve a Dios de todo su corazón, aquel que le busca, aquel que es íntegro, aquel que ama a Dios, que obedece a Dios y que no se aleja de Él, a pesar del problema, aún en medio del horno, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la circunstancia, puede tener una seguridad, y es que Dios está con él. Y hoy, en medio de cualquier circunstancia difícil, si nosotros hemos seguido creyendo a Dios, si hemos seguido, verdad, colocando nuestra mirada en el Señor, debemos de saber que por más dura que sea la circunstancia, el problema, el horno de fuego al cual seamos lanzados, allí va a estar Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él dijo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y allí estaban aquellos jóvenes, lejos de ser destruidos o lejos de morir. Aquí están aquellos jóvenes sueltos y aún se paseaban en medio del fuego y no sufrían ningún daño. Y allí estaban ellos, no solos, no, sino con la ayuda de Dios. Muchas veces el ser humano piensa que está solo en el problema. No, ahí está Dios en medio de ellos. Y aquí podemos ver el poder sobrenatural de Dios para librar a sus hijos, para proteger a sus hijos. Y como el rey Nabucodonosor se sorprende y aún él reconoce y les dice, ¿sabe cómo les dice? Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ya no era Sadrach, Mesach y Abednego los que estaban diciendo que al Dios al cual servían los libraría, sino que aquí vemos al rey Nabucodonosor reconociéndolos como siervos del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios hace con aquel que anda en integridad, con aquel que le cree a Dios, con aquel que ama a Dios, con aquel que está comprometido con Dios y con aquel que no se aleja de Dios a pesar de las circunstancias. Por más difícil que sea la dificultad, acerquémonos más a Dios, busquemos más a Dios. Y se juntaron todas aquellas personas y miraban cómo estos varones, ¿verdad? Dios los había librado del fuego, cómo aún sus cuerpos, el fuego no tuvo poder sobre ellos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, nada. Quedaron intactos, protegidos, y aquí vemos la protección y el cuidado de Dios para con sus hijos. Y esto no solamente fue para Sadrach, Mesach y Abednego. Dios nos protege a nosotros también como sus hijos. Dios nos cuida, aquel que anda en integridad, aquel que ama a Dios, aquel que sirve a Dios. Así que no hay motivo para temer. No hay motivo para dudar del poder de Dios cuando sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces hoy podemos creer a Dios por su protección, por su cuidado, por su ayuda. Y aquí Nabucodonosor está bendiciendo en el versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos. ¿El Dios de quién? De Sadrach, Mesach y Abednego. Porque ellos pudieron ver cómo Dios lo libró. Y en medio de aquel edicto del rey, el mismo rey Nabucodonosor decreta algo, y era que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire, aquel rey pagano estaba reconociendo por la fe, por la integridad de aquellos 3 hombres, que no había otro Dios, ni aun la estatua de oro que él había construido se podía comparar
con el Dios Todopoderoso. Y las personas, cuando ven la obra extraordinaria que Dios hace en nosotros, cómo nos protegen, aún esos mismos que nos acusaron, que nos señalaron y nos condenaron, también testificarán del Dios en el cual hemos nosotros creído. Amén. Entonces, ese es el poder sobrenatural de Dios, pero ¿sabe para con quién? Para con sus hijos, para con aquellos que creen a Dios, que sirven a Dios, que no se alejan de Él a pesar del problema. Y la Escritura dice que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Entonces, qué importante mirar en esta tarde, sin importar el lugar, la época, la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Podemos seguir creyendo y sirviendo a Dios. Podemos entregarle nuestro corazón sin reserva. Podemos guardarnos para Él. Y podemos, ¿verdad?, en medio de todo saber de que Dios nos puede librar. Allí en la circunstancia que usted está viviendo, Dios lo puede ayudar, Dios lo puede librar, Dios lo puede salvar, Dios lo puede sanar, Dios puede hacer una obra extraordinaria. Pero qué bueno que le digamos: Señor, yo sé que tú me puedes ayudar en esta circunstancia, Señor, pero que cada día yo también ande en integridad, en rectitud para contigo, que nada me aleje de ti. Aquellos 3 hombres en tierra extranjeras, bajo un edicto del rey, bajo aquella sentencia que para humanamente era de muerte. Mira, aquellos soldados que lo lanzaron murieron por el fuego que había en aquel horno, pero aquellos hombres fueron librados. Y Dios libra a sus hijos de la aflicción. Dios tiene el poder para librarnos. Así que qué importante es poder nosotros servir a Dios, saber que aquel que sirve a Dios, Dios lo honra. Aquel que teme a Dios y que ama a Dios, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo defiende y Dios lo protege. Así que es un ejemplo para nosotros hoy en día, en estos tiempos en los cuales nos encontramos, poder llevar una vida que agrade al Señor. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, saber de que Dios nos puede proteger y guardar a cada uno de nosotros. Amén. Vamos en este día a orar, vamos a agradecer a Dios porque Él es bueno. Usted le pueda decir al Señor: ayúdame, Padre, cada día a amarte, a servirte, a vivir una vida íntegra para ti, y ayúdame en medio de este proceso que yo estoy viviendo y que nada me haga alejarme de ti. Padre amado, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Bendecimos cada hermano y amigo que está allí conectado. Gracias por tu palabra. Señor, Sadrach, Mesach y Abednego son un ejemplo en el cual nosotros podemos ver integridad, compromiso, servicio, fe, amor. Padre, hacia ti, que nada los pudo hacer cambiar de opinión. Nada, Señor, permitió que ellos negaran tu nombre, se apartaran de ti, sirvieran a otros dioses. Señor, tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero ellos guardaron su integridad. Ellos, Señor, siguieron creyéndote a ti, Señor amado. Y aún ellos sabían que tú los podías librar, pero en medio de todo, ellos están diciendo: y si no nos libra, ni aún así serviremos a otro Dios. Señor, qué buen ejemplo para nosotros hoy. Ayúdanos a tener esa fe, ese servicio a ti, ese amor y esa entrega. Señor, mira cuántos hoy están pasando por persecuciones, por angustia, por enfermedad, Dios mío, por tantas circunstancias adversas, pero hoy oramos para que hagas una obra, Señor. Padre, para que sea usted tomando cada vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Haz una intervención. Hoy también sabemos que en medio del proceso, en medio, Señor, de cualquier circunstancia difícil, tú estás allí con nosotros. Tú no nos desamparas, no nos abandonas, y aun cuando muchas veces el fuego es inevitable, la prueba es inevitable, Señor, tú no permites que la llama arda en nosotros, que seamos destruidos, sino que tú nos guardas. Hoy oramos para que bendigas y guardes a cada persona allí conectada, a cada familia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecimos su vida, usted que se ha conectado allí, le bendecimos de una manera especial, le damos gracias a Dios por su vida, por la oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias a usted por compartir la transmisión en esta tarde.
porque usted también es un canal para bendecir a muchas familias. Recuerde que Dios le ama, que Dios está con usted y tiene un propósito especial con nuestra vida. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.